El caso cooptación del Estado podría sufrir un nuevo giro con la solicitud de 19 señalados que buscan un proceso abreviado y tener penas mínimas. ¿Qué consecuencias tendrá esto para el resto de los implicados? Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SF Admiten Culpa. A continuación, la nota desde Torre de Tribunales. 19 involucrados en el mayor proceso de corrupción estatal denominado cooptación del Estado buscan desesperadamente el procedimiento abreviado o juicio exprés con el fin de obtener condenas mínimas. El abreviado es un proceso penal usado donde los señalados aceptan cometer los delitos que le imputa el Ministerio Público. La Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, analiza las propuestas y determinará la viabilidad del acuerdo. Julio Barrios, Ismena del Val Herrera, Edna Maribel Berganza, Boris Alberto y Denis Linares Juárez, Ana Graciela López, Max Burgos, Rafael Cetina, Juan Ortiz, Boris Navas, Marco Antonio Recinos, Denis González, Alberto de León, Denis Lam, y destacan los nombres de Carl Christian Keller, Vivian Urizar, Flavio Montenegro, Álvaro Mayorga y Walter López Acevedo. El Código Penal establece que este proceso exprés puede ser aplicado a personas que no ocuparon cargos públicos. De acuerdo con la Fiscalía, los señalados que sean sometidos a este procedimiento abreviado o juicio exprés deben aceptar la culpabilidad frente al juez y lograr la redención. Este caso mantiene en vilo 17 amparos presentados en la Corte de Constitucionalidad, con lo que buscan revertir el fallo del juez y anular el proceso cooptación del Estado, y de ser amparados por la máxima Corte de Constitucionalidad podrían recobrar su inmediata libertad. La audiencia intermedia por este caso podría programarse para marzo del 2017. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles. Hablamos de esta solicitud de 19 señalados en el caso de cooptación del Estado, donde quieren pues adherirse a un proceso abreviado. Tendrían que aceptar su culpa y bueno, recibir una pena mínima. ¿Lo lograrán y qué consecuencias tendrá con los otros implicados en este caso? Ese es el tema de la noche. La etiqueta SF Admiten Culpa. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Girin y Philip Chicola. Muy buenas noches. Buenas noches. Comencemos con esta solicitud, que bien dice la FESI, es una solicitud que han realizado 19 de los señalados. La Fiscalía tiene que analizar, ver si admite, pero el hecho de que hayan 19 personas interesadas en hacer lo que hizo en su momento Edgar Barquín, ¿qué nos dice respecto al caso de cooptación del Estado? Vean, tal vez solo explicar un poco la figura del procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado básicamente implica que en un proceso penal el acusado acepta los cargos, acepta la acusación, es decir, se declara culpable y busca un tipo de acuerdo con la Fiscalía para obtener una pena relativamente menor, y que de esa forma lo que se busca es reducir la mora judicial y apoyar en la narrativa del proceso contra otros cabecillas del mismo. El proceso abreviado, esto también hay que aclararlo, solo aplica para aquellos delitos que puedan tener una pena menor de 5 años. Porque alguien va a preguntar, bueno, entonces Otto Pérez puede pedir proceso abreviado. No, porque no, todos sus delitos en sumatoria le suman más de 10, 15 años. Entonces, ¿a quiénes encontramos en esta solicitud? Aquí encontramos básicamente a dos grupos. La mayoría son los acusados por el delito de financiamiento electoral ilícito, que tiene una pena de 4 a 12 años. Y el delito de financiamiento electoral ilícito, cuando lo desmenuzamos, básicamente hace referencia a dos formas de hacer financiamiento electoral ilícito. El que financia con recursos abiertamente sucios, del narco, del lavado, etcétera, etcétera, y el que financia de forma anónima. ¿Estamos hablando del segundo grupo? Entonces, los que en gran medida, la mayoría de los acusados, o los acusados del caso cooptación, se les vincula a proceso por haber financiado al Partido Patriota de manera anónima. Entonces, digamos que en las dos categorías del delito es, entre comillas, la menos peor. Entonces, por eso es que se da esta solicitud de ese grupo de decir, vean, yo me declaro culpable, digo, sí, yo di financiamiento al Partido Patriota de forma anónima, acepto una pena reducida de menos de 5 años, seguramente conmutable, y eso le permite a la Fiscalía básicamente dos cosas. Primero, reducir el volumen del proceso, porque en lugar de 57 acusados, se reduce a 38. Y segundo, valida una pieza importante de información ya en el proceso, y es que toda esta estructura de sociedades anónimas que se usó para captar fondos en la campaña y sobornos en el gobierno, existía y estaba vinculada con Otto Pérez. O sea, esto permite ya darle un rango probatorio a la tesis de que ahí había una estructura de SAs
que tenía esa finalidad. servía y que estaba vinculada a Pérez Molina y a Valdetti. Esto le complica entonces el camino para el resto de los implicados, Daniel, si los señalados pues admiten que tienen parte de culpa, su culpa en esta participación en la estructura, sobre todo en el tema de financiamiento electoral ilícito. ¿Qué va a decir el resto? Bueno, el resto no puede decir gran cosa. Si hay una persona que se declara culpable y que además en ese proceso de declararse culpable yo esperaría que aportasen elementos probatorios y que lo pusiesen más fácil a la Fiscalía, o sea, que no solo sea una admisión de culpabilidad, pero que sea una admisión de culpabilidad que además de su declaración pueda señalar en dirección al resto de imputados. Lo que no tengo muy claro, y eso es, insisto, es pura ignorancia, pero no tengo muy claro es cómo puedes dar dinero sin que esté registrado, sin que haya algún tipo de sistema de lavado. Entonces, una vez que hay algún sistema de lavado, lo haces a través de sociedades que se mueven subrepticiamente. No sé hasta qué punto puedes decir que era dinero del bueno, no sé, muy entre comillas, como decía Philip. Yo creo que ahí es donde está la cuestión, porque claro, uno dice, este es un dinero sucio y este es un dinero limpio. ¿En serio es limpio? Porque si has hecho toda esa clase de movimientos para llevar de manera ilícita, porque es una manera ilícita, financiamiento a partidos, ¿cómo puede haber esa distinción? ¿Cómo puedes decir tú dinero que digno y dinero indigno? Mi dinero es maravilloso, teniendo en cuenta una cosa, que la legislación de lavado de dinero en Guatemala es un tipo de legislación amplia. Es decir, lavado de dinero es todo. Luego ya se establecen categorías de gravedad, pero lavado de dinero es no pedir factura en una tienda, eso es lavado de dinero al final. Si te vas al espíritu de lo que dice la ley. Y sobre todo cuando vemos la lista de los solicitantes, vemos algunos nombres prominentes, ¿no? De eso vamos a hablar al regreso de este foro. Ya saben, la etiqueta SF admiten culpa. También hemos lanzado un sondeo en Twitter para conocer qué piensan los seguidores de redes sociales en cuanto a esta solicitud que hacen estos 19 señalados que quieren pues la pena mínima. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en redes sociales, en la cuenta oficial de Twitter de Guatevisión_TV. Preguntamos qué pasará con el caso cooptación del Estado luego de esta solicitud de los 19. Pues dicen 55% cree que pues habrá más impunidad. Un 27% cree que ahora todos contra Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Y un 18% cree que esto servirá para agilizar el proceso del caso cooptación del Estado. Daniel, hay una percepción de que solicitar un proceso abreviado es una licencia de impunidad, de corrupción, de seguir haciendo las cosas malas y que al final, si aceptas tu culpa, pues vas a tener una pena corta que no será un castigo ejemplar para el resto de la sociedad. Eso es lo que vemos en redes sociales. Sí, y es normal que la gente se sienta así. Yo creo que el caso de Barquín, algún tuitero lo estaba señalando, es especialmente duro, ¿verdad? Teniendo en cuenta que tienes otros casos de gente que acomete delitos que claramente son de menos impacto, que acaban mucho más tiempo en la cárcel. Tenemos una gran tragedia en este país y es gente que pasa más tiempo en la cárcel que la pena máxima que les hubiesen puesto si los hubiesen procesado a tiempo. Yo conozco especialmente los casos de las personas que están por consumo de drogas, por ejemplo, que son casos de personas que para mí no están cometiendo ningún tipo de ilícito y hay al menos un 2,5%, casi 3% de la población carcelaria que está por esa clase de delitos. Normalmente es gente que no se puede permitir una buena defensa y obviamente cuando tú ves eso, la reacción emocional es decir, va a haber mayor impunidad. Pero también hay que poner en perspectiva, y eso es algo que tienen que manejarlo muy bien la Fiscalía, tienen que manejarlo tanto jurídica como mediáticamente, y es qué clase de peso se les da a unos versus a otros, ¿no? O sea, si esto va a ayudar
a que se presente un caso mucho más sólido, como decía Philip, contra la parte sustantiva de la estructura criminal que está juzgando CICIG, que es básicamente el gobierno de funcionarios del PP, pues a lo mejor tiene algún sentido ofrecer esta clase de arreglo. Pero también hay que ver dentro de esas personas que están pidiendo ese arreglo los casos paradigmáticos que puedan existir y atender a cosas como las que yo decía, y es hasta qué punto ese dinero se puede considerar limpio versus dineros sucios. Y entonces eso sí es... No me gustaría estar en los pies, en los zapatos de los fiscales que van a tener que decidir algo como eso. Pensemos en el Ministerio Público. El caso de cooptación del Estado será un proceso, lo hemos visto, un proceso largo. Philip, ¿puede esta decisión de la Fiscalía, si acepta este proceso abreviado con los 19, desgastar la figura del caso de cooptación? Porque podría quien diga, la justicia no es pareja en Guatemala. Para quienes tienen una buena defensa, funciona y existen estas figuras legales, y para quienes no, pues tienen que aceptar que los procesos a veces son muy largos y engorrosos. Es que vean, el mismo Ministerio Público y la CICIG, cuando presentaron este caso, ellos mismos hicieron la división de los 57 acusados en diferentes grupos. Presentaron 3 grupos. Hablaban de los financistas, hablaban de los contratistas, hablaban de los operadores y de los lavadores. Y digamos que siempre en todo el esquema del caso, los financistas y otros marginales en ese proceso, digamos que siempre hubo una especie de aceptación tácita de parte de la misma Fiscalía y del mismo juez Gálvez, porque también esto es un proceso en 2 vías, de que, a ver, dentro de todo el macro caso, digamos que ellos eran los que tenían pues un menor nivel de involucramiento, de responsabilidad penal. Y se ven temas como, por ejemplo, el juez Gálvez los liga a todos a proceso penal, pero a los de financiamiento electoral y algunos acusados por delitos como, por ejemplo, falsedad ideológica, que es remitir documentos falsos y demás, a ellos sí les otorga medida sustitutiva, les otorga fianza, al resto no. Entonces, de entrada, a ver, la categoría dentro del proceso penal permitió que el juez Gálvez decidiera, vean, hay algunos que sí están metidos hasta la cabeza, entonces hay un grado de peligrosidad, de responsabilidad, hay otros que tienen un nivel de participación marginal. Si esto va a debilitar o no va a debilitar el caso, yo soy de la tesis que lo va a fortalecer, por una razón, porque vean, el caso cooptación del Estado en su génesis es un caso de lavado de dinero. O sea, empieza como una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial por movimientos anómalos de una red de sociedades anónimas. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Conforme se investiga esa red de sociedades anónimas, se descubre que esa red básicamente cumplió 3 funciones. Captó dinero en la campaña para el Partido Patriota, captó sobornos para las autoridades del gobierno y adquirió propiedades, bienes y demás para Otto Pérez, Roxana Valdetti y otros miembros del equipo. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esa estructura de lavado de dinero, al aceptar el procedimiento abreviado de los financistas, ellos tienen que aceptar su culpa. Entonces, ¿qué van a decir ellos? Sí, a mí me dijeron, si usted quiere financiar al Partido Patriota, deposítele tal cantidad a tales cuentas. Entonces, eso va a permitir darle valor probatorio al hecho de que esa estructura de sociedades anónimas era parte del modelo del cuarto paralelo del Partido Patriota. De las empresas Entonces, estrella. eso va a permitir vincular que efectivamente la dirigencia del Partido Patriota funda esta red de sociedades anónimas y obtiene beneficios de ella. O sea, por eso les digo, es también una especie de decir, bueno, aceptan su culpa, se les da una pena relativamente menor, pero a cambio de ello se fortalece el caso porque permite darle valor probatorio al vínculo de la élite del partido con esas sociedades. Probar la tesis del Ministerio Público. Bueno, ¿y qué dice la Fiscalía, la FESI, sobre estas solicitudes? Escuchamos al fiscal Sandoval. Dentro de la etapa de investigación, 19 personas que se encuentran procesadas manifestaron su intención de acogerse a la vía del procedimiento abreviado, que implica la aceptación del hecho y la vía propuesta, en las cuales esas solicitudes se encuentran en proceso de análisis por la Fiscalía.
Declaraciones de Juan Francisco Sandoval, jefe de la FESI, sobre estas solicitudes que han recibido. Ellos analizarán cada una de estas solicitudes para ver quién puede o quién cumple los requisitos para obtener este proceso abreviado. Y vuelvo a insistir en lo que nos envían en redes sociales. La diferencia entre, digamos, alguien que estaba lavando dinero o quien financiaba de manera ilegal un partido político. Al final de cuentas, si no decían o no registraban el financiamiento, ¿por qué hacían o por qué se llevaba a cabo esta práctica? Es cierto, van a tener, pueda que tengan una pena mínima, pero no deja de ser condenable el hecho de que se está financiando un partido político bajo la mesa y no sabemos con qué intenciones. Sí, vean, lo que pasa es que, y aquí también atendiendo el tema de Daniel, yo tengo un problema con la redacción del delito de financiamiento electoral ilícito porque junta dos figuras que son completamente diferentes. Es que una cosa es agarrar dinero sucio y meterlo a los partidos, otra cosa es un financiamiento anónimo. O sea, para mí deberían de ser dos delitos separados. ¿Qué tiene el problema del anonimato? Es un problema que se presta primero a transparencia, segundo a cuestionamientos de la democracia. ¿Por qué razón tú estás financiando de forma anónima en un partido? Puede darse tráfico de influencias en su momento. Y puede derivar en que el origen del dinero sea sucio. ¿Por qué aquí el Ministerio Público sostiene la tesis que el origen en sí mismo no era sucio? Porque hay trazabilidad bancaria. O sea, se puede conocer que quien dio el cheque o la transferencia fue la empresa tal, que se la deposita a esta empresa del Grupo Estrella y que el Grupo Estrella compra pauta, paga mitines, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el tema es ¿por qué entonces el Ministerio Público aceptaría un delito menor para el tema de financiamiento electoral? En general, yo creería que, para empezar, una práctica que siempre existió en Guatemala es que los mismos partidos no querían reportar a sus financistas. Claro, porque querían apegarse a lo que decía Entonces hay un problema probatorio bien complicado. Por ejemplo, si yo soy partido y Daniel es financista, y Daniel me dice, te voy a financiar, pero y yo le digo, no me lo des a mí, dáselo a Ben y que él me pague, es bien difícil para el Ministerio Público probar quién de los dos propone la ruta alterna. Si fue el financista que quería el anonimato o si el mismo partido le propuso la vía del anonimato. Entonces es difícil. O si los dos se sentían a gusto con la vía del anonimato. O si era una práctica habitual. Así es como era. Entonces, pero ¿cuál es el problema? El problema es que es muy difícil poder probar en un proceso penal que fue Daniel como financista el que me hizo a mí la propuesta. Bueno, pero no eximiría de culpa al que lo hizo por vía... No lo exime. Lo que pasa es que, aquí es donde entra el grado de responsabilidad y el dolo en la participación. ¿Quién de los dos inicia la transacción ilegal? Por eso les digo, en este caso yo sí veo problema o la dificultad de la Fiscalía para decir, probar eso. Fue el financista el que lo quiso hacer así. Es difícil hacerlo. Bueno, vamos a la segunda pausa. Ya sabe, la etiqueta SF admiten culpa, realmente la están admitiendo. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente a los mensajes que llegan con la etiqueta SF admiten culpa para opinar sobre este caso. SF admiten culpa, creo que según el espíritu de la pena o condena en el procedimiento abreviado son los antecedentes penales. SF admiten culpa, el delito de financiamiento electoral ilícito tiene una sanción máxima de 12 años de cárcel y aquí hay agravantes. Bueno, la Fiscalía tendrá que ver. SF admiten culpa, no se va a castigar, solo van a dejar pasar el tiempo, no se aplica la retribución que deberían hacer estos maleantes. Esas son las opiniones que llegan con la etiqueta SF admiten culpa sobre esta solicitud de 19 señalados en el caso de cooptación del Estado. Las narrativas, dice Philip, se va a fortalecer el caso. Daniel cree que hay algunas cosas que se deben de aclarar, sobre todo por qué la distinción entre un dinero, digamos, lícito y otro que podría venir de una transacción normal. Y lo que hablábamos antes. Es que es imposible que venga una transacción normal. Si es financiamiento ilícito, de facto tú estabas moviendo capitales para ocultar el verdadero motivo por el que estabas moviendo capitales. Y entonces aquí viene lo que dejamos en el bloque anterior. ¿Cómo probamos quién fue el que hizo la solicitud de hacer el financiamiento por otra vía? Yo me iría a lo que estábamos diciendo. Los dos estaban contentos.
Los dos estaban contentos con ese arreglo. Era como, yo quiero que tú digas quién te está dando dinero, ni tú quieres decir quién te está dando dinero. Entonces estamos en un acuerdo y ahí es donde viene uno de los grandes temas que hemos estado hablando todo este año con el proceso de CICIG, y es que había prácticas que eran normales, había prácticas que hacía todo el mundo. Había prácticas que se habían incorporado como algo natural, con todos los problemas que tiene esa naturalidad, y que muchísima gente y muchísimos grupos y muchísimas personas hicieron, sin que en todos los casos hubiese una intención de saquear el Estado, sino que básicamente para tener cierto grado de influencia en el partido una vez llegase al gobierno, esa era la forma de financiar. Incluso yo diría que en algunos casos podía ser alguien en el que tú crees y aún así lo hacían mal. Porque todo el mundo lo hacía, porque a nadie lo pillaban, porque el Tribunal Supremo Electoral no tenía la fuerza para fiscalizar eso. Y es como el típico semáforo que nadie respeta, la típica señal de tráfico a la que nadie le hace caso. Y bueno, nos abre un dilema. ¿Hasta qué punto en muchos de esos casos estamos hablando de gente que sí estaba metida en la estructura criminal? Bueno. Entonces ahí es donde más de uno está levantando la mano, creo yo, y diciendo, mire, esto lo hice porque todo el mundo lo hacía. Pero muchos lo están pasando mal o lo pasaron mal. Yo no me he beneficiado de esto, no me pueden probar que yo tenga un contrato, no me pueden probar que yo me beneficié porque le di dinero a esto, porque no tienen ustedes las pruebas para demostrarlo. Y con ese tema también hay que aclarar otra cosa. Si bien una solicitud de 19 implicados, al final, esto es una decisión que se toma, como les digo, en dos vías. Primero, el Ministerio Público decide si acepta o no acepta la solicitud de procedimiento abreviado. Y segundo, ¿y a quién se la acepta? ¿Y a quién se la acepta? No porque los 19 lo hayan presentado quiere decir que los sí 19 o no a van todos, a, sino que van a tener luz verde, otros no. Y segundo, la solicitud de procedimiento abreviado se tiene que presentar ante el juez y la decisión final recae en el juez. Entonces, también aquí hay diferentes variables que ya entran en un análisis caso por caso de los 19. Por ejemplo, hay quienes digan, bueno, tal vez de los 19, 10 nunca recibieron contratos y 9 sí. O algunos tengan agravantes. Ajá, pues. Entonces tal vez a los que no recibieron contratos, a esos no, a esos sí se los aceptemos, a los otros no. Hay otros casos, por ejemplo, está la notaria Ismenia del Val, que ella, como les digo, la acusación contra ella ni siquiera es financiamiento electoral ilícito, es falsedad ideológica, que es haberse prestado para presentar declaraciones juradas falsificadas. Entonces también hay una consideración de la Fiscalía de decir, bueno, realmente quiero gastar todos los recursos que me implica seguir un proceso penal amplio contra esa persona, o le acepto su declaración de culpabilidad y la saco del proceso y genero economías procesales. Entonces, por eso les digo, aquí hay diferentes consideraciones. La primera consideración tiene que ver con el análisis caso por caso de cada uno de esos 19. No son los 19 juntos. Segundo, ¿qué tanto? Lo que ya hablamos. La aceptación de culpa para la parte de financiamiento sirve para fortalecer la tesis de probar que esas sociedades anónimas servían propósitos de ocultar dinero para Otto Pérez y Roxana Valdetti. ¿Pueden dar ellos información más de lo que han dicho en declaraciones? Es que deberían. ¿Deberían? Yo creo que deberían como parte darlo. de... Sí. Para reforzar esta tesis. Claro, porque no sea solo una cuestión de declaraciones, sino, sí, mira, lo hice y además te voy a explicar mejor aún de lo que te he explicado hasta ahora cómo lo hice. A mí me llamó fulano. Así fue la reunión, y me dijo, mira, esta era la si forma. me vas a dar, muchas gracias, pero para evitarnos problemas, yo te propongo que lo hagamos a través de esta sociedad. Yo le acepté. Entonces, por eso les digo, eso permite construir la narrativa de que esas sociedades servían para ocultar dinero del patriota. Y otro, solo un pequeño apunte, creo que también habla bien de cómo se ha planteado este caso. O sea, al final del día estamos hablando de un caso donde las defensas, una parte sustancial de la gente que está siendo acusada, está pensando, mira, voy a confesar. Digamos que y solo el hecho de haberlo pedido ya te está diciendo algo. Bueno, ya hemos llegado al final de estos 30 minutos. Muchísimas gracias, Philip, Daniel, por este análisis. Y a usted, muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos mañana.